Amigas y amigos, nos encontramos de nuevo aquí. El domingo anterior, en periodo todavía inmediatamente cercano a la Semana Santa, reflexionamos sobre el significado de la resurrección de la carne, tal como aparece en el credo cristiano, ¿ya? La experiencia que suscitó esa expresión del credo es la que corresponde a los discípulos de Jesús después de su muerte, que expresan su experiencia, referido a que Jesús vive, con esa expresión fue visto por, ofce, ya hablamos de eso, el verbo ver en pasiva, fue visto por, que es la formulación misma del querigma, del anuncio pascual, en los textos prepaulinos anteriores al año 50, que son los años en que Pablo escribió sus cartas, y esas son fórmulas citadas por Pablo como anteriores a él, por tanto, prepaulinas. Como dice el querigma, 1 Corintios 15, fue visto por, ofce por Pedro, por Santiago, por los 12, por más de 500 hermanos, comunidades que existían hacia 500, ¿no? Y al final del querigma, Pablo añade con la misma expresión, y al final de todo, fue visto también por mí, ofce camoi, aunque fuera un perseguidor, dice él ahí, ¿no? En 1 Corintios 15. Se trata de una experiencia de visión, que ve, del sujeto que ve, ¿ya? Y no de apariciones, que es una mala traducción del griego. El griego no dice que se apareció a, sino que fue visto por, ofce, en pasiva, ¿no? Fue visto por. Por eso el evangelio más antiguo, el de Marcos mismo, no tiene apariciones, sino que el Marcos original termina con la tumba vacía, en que van las mujeres a ungir el cadáver, llegan ahí y está abierta la tumba, y ven sentado ahí a un joven, a un ángelos, un joven que estaba sentado y que les anuncia, buscan al crucificado, no está aquí, fue resucitado, egerce, y hace el querigma ahí. Y entonces las mujeres simplemente, usa expresiones subjetivas, de mucha emoción, dice, llenas de temor y fuera de sí, en éxtasis, es la fórmula griega, huyeron y no lo dijeron a nadie porque tenían miedo, ¿ya? Esa experiencia de temor sagrado, de éxtasis, ¿no? Que marca la experiencia misma de lo que significa ese tomar conciencia de que vive, ¿no? La experiencia esa, ¿no? Ahora, el mismo Marcos, en un texto anterior, cuando narra esa tradición de la transfiguración de Jesús en la montaña, se transfiguran, y cuando baja de la montaña, dice Marcos capítulo 9, Jesús les dijo que no lo contaran a nadie, igual que les dice que las mujeres que no lo contaron a nadie porque tenían miedo. Aquí Jesús les dice que no lo contaran a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y Marcos añade, y ellos, los discípulos, se preguntaban entre sí, ¿qué sería eso de resucitar de los muertos? ¿Qué debe ser? ¿Cómo es eso, no? Esta pregunta se nos complica aún más a nosotros, ya desde la época de Pablo, cuando lo proyectamos hacia nuestros propios muertos y nosotros mismos cuando muramos. ¿Cómo será la resurrección? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo será la resurrección de nuestros muertos, no? Pablo, a quien se lo pregunta en 1 Corintios, le dice, necio, no preguntes cosas tontas, y viene con todas las analogías que culminan en el versículo 44 con aquella expresión, sembramos un cuerpo físico psíquico y resucita un soma neumaticón, un cuerpo espiritual. Uno diría, ¿y cómo es eso? Pero estaríamos siempre en lo mismo, del cómo nadie sabe nada. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que por un lado constatamos el cadáver del que murió, y que ese cadáver se va corrompiendo cada vez más, ¿ya? Y por otro lado hay la experiencia porfiada de la inmortalidad, de la esperanza de inmortalidad. Y como que vemos el cadáver, la tradición bíblica de que la persona es un cuerpo animado, una unidad, al ver el cadáver, postulamos, sacando de la tradición budista y neoplatónica, ¿no?, el alma. Y ahí postulamos la antropología de las ánimas, ¿ya? Y cuando alguien muere, vemos el cadáver, dice, pero el alma sale del cuerpo y está en una situación intermedia antes de acceder a su situación definitiva. Una situación intermedia. Esa situación intermedia
es un elemento presente en todas las tradiciones budistas y neoplatónicas. En el tema budista, por ejemplo, es famoso el libro de los muertos de la tradición tibetana, el bardo todol. Bardo significan entre dos vidas, bardo, entre dos vidas, la presente y la que después vendrá una vez pasado el periodo intermedio. Y dice el bardo todol, por ejemplo, al comienzo, cuando alguien muere, presumiendo que el difunto está obligado por su karma a atravesar los 49 días de la existencia del bardo, a pesar de las frecuentes confrontaciones que le son leídas, los juicios y peligros que tendrá que afrontar y de los que deberá triunfar durante los 7 días de las apariciones de las divinidades apacibles, le son explicados aquí detalladamente. El primero de estos 7 días es señalado por el texto en el momento en que normalmente se da cuenta del hecho de haber muerto y de estar en el camino del renacimiento, de la reencarnación, ¿no? Este día cae poco más o menos 3 y medio o 4 después de la muerte, análogo al 4º día de la tradición bíblica, ¿no? Oh noble hijo, sigue, has estado desvanecido durante los 4 últimos días. Cuando salgas de esta nada, te preguntarás, ¿qué ha pasado? Obra de tal manera que puedas reconocer el bardo, el estado intermedio, bardo. Esa misma perspectiva la encontramos en textos neoplatónicos. Ya leímos el texto de la República de Platón mismo, ¿no? Cuando él narra de aquel que vino a contarlo, ¿no? Después de salir del cuerpo, su alma se había puesto en camino junto a otras muchas y habían llegado a un lugar maravilloso donde aparecían en la tierra 2 aberturas que comunicaban entre sí. Y aquí eso dará pie a toda la tradición órfica que elaboró unos amuletos que se ponían en el cadáver como pulseras, y se han encontrado, están ahí en museos, el British Museum, como el que les voy a leer, de un personaje romano, una mujer llamada Petelia, sale su nombre, en cuyo amuleto dice lo siguiente, aludiendo a la situación intermedia en que va a entrar al morir, ¿no? Hallarás a la izquierda de la mansión del Hades una fuente, y al lado de ella alzado un ciprés blanco. A esta fuente no te aproximes, pero encontrarás otra fuente del lago de la memoria, de fresca agua, que va fluyendo, y hay guardias ante ella. Entonces di, yo soy criatura de la tierra y del cielo estrellado, pero mi raza es solo del cielo. Esto vosotros lo sabéis. Sin embargo, me consumo de sed y perezco. Dadme enseguida la fresca agua que va fluyendo del lago de la memoria, y por sí mismos te darán a beber de la fuente sagrada, y después, junto a los demás héroes, tendrás señorío. ¿Ya? Accederás a otra realidad, pasarás al estado intermedio. Este estado intermedio que a veces nos recuerda lo que hablamos alguna vez sobre las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? De la cual retornan y cuentan esa situación intermedia, pero que los devuelve a la situación previa. No han muerto realmente, ¿no? Bien, esa es la perspectiva de la situación intermedia en sus tradiciones budistas y platónicas. Ahora, en el catolicismo se sigue refiriéndose, cuando alguien muere, a almas de los difuntos que, separadas de sus cuerpos, que se corrompen, ¿no?, están o en el cielo, o en el infierno, o en el purgatorio, ¿ya? Almas, el purgatorio, almas en pena, hasta que se puedan recuperar, en la tradición antropológica semítica, puedan recuperar sus respectivos cuerpos al final de los tiempos. Mientras tanto, están solo las almas en el cielo. Los santos son almas, por tanto, almas que están en el cielo hasta que venga el fin de los tiempos y puedan recuperar sus respectivos cuerpos. Lo mismo las del infierno. Se están achicharrando las almas hasta que al final de los tiempos, unidas a sus cuerpos recuperados, vayan en cuerpo y alma al infierno en definitivo, en cuerpo y alma, una resurrección condenada, ¿no? Y las almas del purgatorio están purgándose, las almas, durante el tiempo necesario, y ahí es donde se ubicó en el catolicismo la posibilidad de interceder por las almas del purgatorio ganando indulgencias.
en que el clero daba, y el papado, daba elementos rituales como signos del perdón divino, y te perdonaba a tiempo, te perdonaba 200 días de purgatorio, 200 días de indulgencia, o 500, o 1000. Podía ser una inversión escatológica para ahorrarte años de purgatorio al alma, ¿ya? Hasta que al final de los tiempos también esas almas en pena fueran al cielo y después se juntaran con sus cuerpos resucitados al fin de los tiempos, con el juicio final. Y ahí en cuerpo y alma volver los del cielo resucitados al cielo en cuerpo y alma, los del infierno condenados en cuerpo y alma, y los del purgatorio ya superando ese periodo intermedio en el cielo definitivo en cuerpo y alma. Esta es la perspectiva que sin querer tenemos en el mismo catecismo y seguimos usando esa nomenclatura. En la época de la Reforma luterana, Lutero rechazó ese concepto de almas de purgatorio así, por el tema de las indulgencias, la famosa 95 tesis contra las indulgencias con que Lutero empezó la Reforma, ¿no? Entonces, ahora, Lutero fue contra eso no porque no creyeran las almas inmortales, no, venía del tema agustiniano de una antropología dualista, ¿no? Sino que lo rechazó porque contradecía ese ganar indulgencia, ganar el perdón divino, a que la gracia es gratuita. La salvación es gracia, no es merecida por ritos que ganan indulgencias, perdón divino. Dios no perdona gracias a nuestras indulgencias ganadas, sino que perdona porque Él es perdón, perdona a quien ha predestinado, claro. Pero mantiene el tema del alma. Y cuando irrumpa Cristo al final de los tiempos, entonces, claro, vemos ahí una especie de fantasmagoría, cada alma tendrá que recuperar su cuerpo restablecido, tirando para atrás todo, hasta unir el cuerpo y alma, y recuperando la antropología semítica, ser salvo, resucitado en cuerpo y alma, o condenado en cuerpo y alma, ¿ya? Ahora, eso obviamente no es creíble, es demasiada fantasmagoría, es un cómo que puede llegar a ser incluso ridículo si uno lo piensa un poco a fondo, ¿no? Entonces, no hay que poner espacio-tiempo donde no hay espacio-tiempo. En la muerte de cada uno, de este lado, uno muere 1000 años antes, el que muere 2000 después, pero del otro lado nadie tiene que esperar a nadie. La muerte, y en la misma muerte, se da el don gratuito de la resurrección, porque del otro lado no hay espacio-tiempo, coincide en un solo punto eterno todo el transcurso del universo y de la historia. ¿Ya? No hay antes y después, Dios es un acto eterno. Y la muerte es acceder por don gratuito a ese único acto eterno sin proceso de espacio-tiempo, que solo se da en el mundo. No pasamos a otro mundo espacio-temporal infinito por los siglos de los siglos. Eso es mundanizar la realidad de Dios. Dejamos el espacio-tiempo, finito o infinito, para acceder al mismo acto eterno divino por don gratuito. Es la fe y la esperanza del don gratuito de la resurrección, que se da en la misma muerte. Nadie tiene que esperar a nadie. De este lado vemos el cadáver, pero olvídate del cadáver. El cadáver ya no eres tú, ya no soy yo. Tampoco lo soy mi alma, no es eso lo que sobrevive, sino que en la muerte Dios nos renueva nuestra realidad. El yo en cuanto yo no dejará de ser yo. ¿Cómo será mi cuerpo resucitado? Nadie lo sabe. Como le preguntan a Pablo, o como preguntaban los discípulos en Marcos, ¿no? ¿Cómo será? Nadie lo sabe. No tenemos experiencia de un cuerpo en una situación no espacio-temporal, en el acto eterno. Solo sabemos, creemos que seguiremos siendo yo, que hay una identidad que continúa. Dios salva nuestro yo, garantiza su identidad eterna en su acto eterno divino. ¿Cómo es eso? ¿Cómo una criatura puede estar siendo criatura en el acto eterno del Creador? Solo Dios lo sabe. Cada uno es la esperanza, el qué es la esperanza, no el cómo. ¿Ya? Es como cuando en Lucas, en la cruz, Jesús le dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el hoy eterno. Aunque fuera Viernes Santo, hoy estarás tú, no tu alma. ¿Ya? Estarás tú, aunque se corrompa tu cadáver, hoy
te renovará a ti mismo Dios, a ti en cuerpo y alma, en cuerpo espiritual, como dice Pablo. Hoy mismo resucitas, es el hoy eterno. La muerte coincide con la resurrección. Tendríamos que cambiar la nomenclatura, no son almas, no oramos por almas, nos referimos a personas que mueren para que Dios las acoja y las resucite en la situación de muerte en que están por este lado. Les dé el don gratuito de la inmortalidad, de la resurrección de su persona cuando se mueren, al dejar el espacio-tiempo. Ese es el tema fuerte que hay ahí. Como dice la última palabra que pone Lucas en boca de Jesús al morir, Padre mío, en tus manos encomiendo mi vida. Es una plegaria que también mucha tradición de espiritualidad, por ejemplo, de Carlos de Foucault, lo usará en su plegaria, ¿no? De ahí lo toma, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Eso, estamos en buenas manos. Resucitamos del otro lado de nuestra muerte, se nos da en esa misma muerte el don de la inmortalidad, el acceso al acto eterno divino. Nadie tiene que esperar a nadie. Y con que no hay espacio-tiempo en el acceso al acto eterno divino, todo coincide, se da la comunión de los santos, se da la coincidencia de todos los salvados, aquellos a quienes Dios da en todo el proceso histórico de la historia, les da el don de su misma vida divina o de vida eterna. Ese es el tema que yo quería expresar. Bien, seguiremos el próximo día un poco profundizando en este tema de el lenguaje teológico y la trascendencia, la dificultad de decir lo indecible. Que estén bien y dejamos ahora ya ese tema vinculado a la experiencia pascual.